Abra la Biblia. Por favor, abra las Sagradas Escrituras en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 10. El día de hoy el tema es fascinante. Vamos a tratar el tema de la maldita simiente de la serpiente en Caín y en su descendencia. La maldita simiente de la serpiente en Caín y su descendencia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. Dígame si lo tiene. Gloria sea al Señor Jesucristo. Voy a leer la palabra de Dios. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, según la Biblia. No todos somos hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Este texto, señores, no lo escribí yo. Lo escribió el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos partiendo de lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, como yo no escribí el texto, lo escribió el apóstol Juan, y el apóstol Juan está siendo inspirado, tomado por el Espíritu Santo para revelar la palabra de Dios. Entonces se nos está aclarando de antemano que existen hijos de Dios y existen hijos del diablo. Y hay que decirlo con mayúsculas. Y luego dice: todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, desde el Bereshit, que nos amemos unos a otros. Vea el verso 12. No como Caín, que era hijo del diablo. Ya dijimos que el pecado de Eva fue el adulterio con la serpiente, y la simiente, el esperma del reptiloide, se introdujo en el vientre de Eva, consecuencia de lo cual nació Caín. Por eso Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Porque Eva había concebido a Caín en el huerto de Edén, que era la tierra santa de Dios. Ese fue el gran pecado de adulterio. Eva teniendo intimidad con la serpiente del Génesis. Y luego se mete con su marido, quien era Adán. Y Adán, cuando conoció a Eva la primera vez, tiene a Abel. Abel y Caín están dentro del vientre de Eva y van a nacer gemelos o mellizos, pero los dos estaban dentro. Dos simientes, una de la serpiente, el Señor la reprenda, y la otra sería de los hijos de Adán. Si no es así, entonces volvemos a hablar de nuevo de ese arbolito y de la manzana que se comieron, ¿verdad? Y ya no tiene sentido la escritura que dice que hay dos simientes. Y ya no tiene sentido ninguna de las escrituras que habla de la simiente santa y de la simiente maligna. Tampoco tiene sentido la escritura que diga que Caín es hijo del diablo, hijo del maligno. Tampoco tiene sentido la escritura que habla de árbol bueno y árbol malo. Tampoco hay sentido una escritura que dice que hay cizaña y hay trigo. Vamos a ver todos esos textos a la luz de la Biblia y nos vamos a dar cuenta que está establecido desde el principio de la creación que hay una simiente satánica, los hijos del diablo, y una simiente buena, que vinieron los descendientes de Adán, que necesitaban a un libertador. Pero vamos a entender que aunque esta escritura hace alusión al Mesías,
la simiente buena, que vendría un libertador, hablando del nacimiento humano de Jesucristo, porque María le dio la humanidad a Jesús. Entonces aquí vamos a entender que el cumplimiento final de la santa simiente o de la simiente santa sería Jesucristo. Pero bueno, sigamos leyendo para no perdernos y vayamos parte a parte. Ya por ahorita moví un poco la mente de muchos con esto que acabo de decir, pero gloria a Dios. Y dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bien, con este texto es suficiente para demostrarle a quien sea que Caín no era hijo de Adán. Pero aún así, porque hay muchos investigadores, indagadores, ¿verdad? Y entonces nos metemos en estas cosas, se siguen preguntando: pero si esta escritura no es suficiente para demostrar categóricamente que Caín no es hijo de Adán, sino hijo del maligno. Ahora, si tomamos esta escritura y si decimos que Caín era del maligno o hijo del maligno, entonces aquel maligno tendría que ser Adán, el primer hombre. Si Caín es hijo de Adán, entonces Juan está diciendo que Adán es el diablo. ¿O cómo lo tomamos? Hermano, es que el pasaje se refiere espiritualmente. Bueno, en lo que vamos a ver, ni tanto. ¿Listos, hermanos? Bien. Hay enseñanzas que se comienzan con la conclusión. ¿Sabían ustedes eso? Hay veces que usted oye a exponentes que dicen así: habiendo investigado todo esto, llegamos a la conclusión. Vea, comenzó al revés el discurso. Bueno, hoy vamos a comenzar con la conclusión. ¿Qué les parece? Para demostrarle a ustedes a través de la Biblia cómo existen dos simientes que se vinieron desarrollando desde el principio de la creación. Y yo dije algo muy fuerte en la primera enseñanza: hay gente que aunque le predique toda la vida, le enseñe el evangelio de Cristo, le hable, siempre será un psicópata, un violador, siempre será un asesino, siempre será un contumaz, y nunca va a cambiar, porque un hijo del diablo no puede convertirse en hijo de Dios, como tampoco un hijo de Dios puede convertirse en hijo del diablo. Hitler conocía las escrituras, pero era hijo del maligno. ¿Sí? Bien. Vea usted entonces cómo está escrito así, tan tremendo. Mateo 25, capítulo 25 y versículo 31. Voy a leer la escritura de la siguiente manera. Dice, usted búsquelo, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí hay, señores, ovejas y cabritos. No todos son hijos de Dios, ni todos serán salvos. Aquí hay ovejas y cabritos, y los cabritos se van a la izquierda y las ovejas se van a la derecha. Y las ovejas son benditos de mi Padre, y los cabritos, vea usted el versículo 41. El versículo 41 dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los cabritos son malditos. Están maldecidos. ¿Por qué cree que Dios mandó el diluvio universal en las generaciones antediluvianas? Porque ahí estaban los hijos de la serpiente, la simiente de Satanás, que era Caín y sus generaciones, que le abrieron las puertas a los ángeles caídos. Los ángeles caídos son otro tema, pero si usted busca, vaya a nuestros videos, ahí tenemos 2 conferencias que hablan de los nefilim y los gigantes que existieron en el Génesis, la alteración del genoma humano, etcétera, etcétera. Ahí tratamos ese tema, pero bueno,
Caín y sus generaciones son malditas. Dios maldice a Caín y todos sus hijos y su genética era totalmente maldita por la serpiente, porque era la serpiente el padre natural de Caín y Satanás fue el padre espiritual de Caín. Voy a volverlo a repetir. Satanás fue el padre espiritual de Caín y la serpiente fue el padre biológico natural de Caín. Está fuerte eso, ¿no? Pero bueno, ¿por qué vamos a ver en toda la Biblia este tipo de versículos? Si usted aprende los misterios del principio, va a poder entender del por qué los juicios de Dios. Por ejemplo, ¿quiénes eran los de Sodoma? ¿Quiénes eran los que habitaban Sodoma y Gomorra? ¿Por qué los mató Dios? ¡Ah, qué Dios tan malo! ¿Por qué Dios mandó un diluvio universal en Génesis para exterminar la simiente de la serpiente? Luego se volvió a alterar. Yo les voy a decir dónde, claro que sí, porque ya me hicieron preguntas. Pastor, ¿y en qué parte, por ejemplo, si el diluvio exterminó a toda la generación de Caín, los hijos de la serpiente? Entonces, ¿por qué siguió después del diluvio este tipo de maldad? Oh, claro que tenemos respuesta para eso, claro que sí. Nada más que se necesita tiempo y este tipo de enseñanzas. Pero les voy a hablar donde la serpiente vuelve de nuevo a introducir su simiente satánica en las generaciones de Noé. Después miraremos eso, amén. Porque la Biblia dice que Noé era justo y perfecto en todas sus generaciones. Pero hubo alguien de la familia de Noé que le abrió la puerta a Satanás de vuelta y llegó una maldición. De eso vamos a tratar en la siguiente clase, que se va a llamar la maldición de Cam y sus consecuencias sobre el planeta. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Las ovejas son los escogidos del reino de Dios. Son todos los que son salvos, los que heredaron la vida eterna. Son la simiente santa, los herederos del reino a través de Jesucristo, bendito su nombre. Ellos son puestos a la derecha en un lugar de autoridad y poder. Los hijos del diablo están aquí codificados como los cabritos, simiente de la serpiente, puestos al lugar de la izquierda, que es el lugar de la deshonra. Vea usted cómo Jesucristo le dice a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Vea cómo le dice a los cabritos: malditos. ¿De dónde obtuvieron la maldición? Bueno, vamos por parte. Otro texto, Mateo capítulo 7, versículos 17 al 20. Mateo 7, 17 al 20. Dice la Biblia así: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí, otra vez, hay un árbol bueno y hay un árbol malo. ¿Y qué da el árbol? Semilla. ¿Y qué les dije que significaba semilla desde Génesis? Dos palabras. La palabra hebrea, sera, que significa, cuando dice la Biblia, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente. La palabra simiente quiere decir, en el hebreo es sera, quiere decir semilla, quiere decir esperma, quiere decir descendencia. ¿Comprendió? ¿Qué es lo que dan los árboles? Semilla. En un sentido botánico, en un sentido físico, vegetativo, dan semilla. Jesucristo está codificando a los hombres como árboles. ¿Ya se fijó? Cristo quiere demostrar que existe un árbol bueno que viene y desciende de la simiente buena, y quiere demostrar que hay árboles malos que descienden ya de un genoma alterado. Va agarrando esto forma, ¿no? Vamos por partes, pues. Sigue diciendo, ¿verdad? Un buen árbol. Bueno, aquí ya digo, dos naturalezas peleando. Un árbol que da buenos frutos no puede dar malos frutos porque es contra su naturaleza. Así va a haber hombres de Dios y hombres
del diablo. Pero, por eso les dije la otra vez, los dos son árboles. O sea, ¿qué les dije de esta mosca? Miren, ahí disculpen, vamos a hacer un paréntesis. Esta mosca me está atacando desde hace rato. La traigo aquí volando. Un paréntesis. Ahorita me la acribillo, ¿verdad? Ha de ser hija de Caín. Bueno, los dos son árboles. Cuando usted los ve a simple vista son árboles y dice, bueno, ¿qué diferencia hay? Bueno, ese es un árbol, este es otro árbol. Por eso les decía la otra vez, los hijos del diablo, aunque intentan imitar o aparentar ser hijos de Dios, ellos cantan contigo, gritan aleluya, pueden decir hasta amén, santo, aleluya, bendito, me congrego, pero son hijos de Lucifer, de la serpiente. Se apartarán. Yo sé que a mucha gente no le gusta eso porque quisiera, ¿verdad?, un jardín con maripositas, un casillito a la orilla del mar, ¿verdad?, levantó con su arenita. Pero aquí estoy yo para destruírselos, porque Dios le dijo al profeta Jeremías, te he puesto para levantar y para destruir también. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es de agrado para muchos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bien. Ahora vamos a ver otra escritura, Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. Mateo capítulo 13, verso 24 al 30, voy a leer. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, o sea, buena cera, buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí está claramente Cristo descubriendo a Satanás sembrando la simiente. O sea, tienen ojos muchos y no ven, tienen oídos y no oyen. Aquí está Cristo diciéndonos que el diablo es capaz de alterar la genética, que el diablo es capaz de introducirse entre el trigo y meter su cera, su esperma, su semen, su prole, su descendencia, tener hijos. Y todavía así leyendo, ¿verdad? No creemos. Bueno, aquí en Pan de Vida no, porque aquí somos, ¿verdad? Estamos apasionados por los misterios de la Biblia. Sigue diciendo, escuchen, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. El trigo aquí son los hijos de Dios, los escogidos, los benditos del Padre, los nacidos de Dios. Y la cizaña aquí son los hijos del diablo, los malditos, los nacidos de la serpiente. Y Dios prometió no destruir el mundo con el juicio de agua, pero Dios tiene que destruir este mundo con juicios de fuego por causa de los hijos del diablo que lo habitan. Usted hasta se va a asustar, pero hay iglesias que supuestamente se dicen ser cristianas y tienen de pastor a un hijo del diablo. Iglesias que creen en la masonería, que practican masonería, ciertos rituales de espiritismo en sus cultos y en sus ceremonias. ¿Qué es todo eso? Los hijos de Caín, hijos de Satanás, el Señor los reprenda, de la serpiente, de la simiente maligna, siguen entre nosotros, se disfrazan como nosotros, pero jamás podrán ser como nosotros. Y ellos un día recibirán los juicios de la ira de Dios. Por eso en la Biblia hay un apocalipsis. No porque Dios sea malo, sino por esa estirpe maligna, hija de la serpiente.
¿Verdad que va cobrando forma ya la segunda parte? En la primera estuvo tremendo cuando profundizamos, pero chequen ustedes nada más cómo vamos a ir texto por texto. Ok, en primera de Timoteo capítulo 2 verso 20, primera de Timoteo capítulo 2 verso 20, nos dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. O sea, vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Qué es esto? Vasos de honra son los hijos santos de Dios, los justos y benditos del Padre. Los vasos de deshonra, otra vez codificados, hijos del maldito Caín. Si no es, escuchen bien esto, para aclararlo, si no es genéticamente, biológicamente, si no es esto así, genéticamente o biológicamente, hijos de Caín, al menos lo son en el sentido simbólico, pero de que son hijos de la serpiente lo son. Ahora, a través de las Escrituras, su servidor puede demostrar que el asunto es genético espiritual, ambas cosas, pero me llevaría mucho tiempo, pero se los aseguro, señores, puedo demostrarlo a la luz de la Biblia, indagando ciertos versículos del Génesis, que el asunto es genético espiritual, todavía hasta la fecha. Pero para dejarlo ahí, bueno, vamos por partes. Amén, hermanos. Ahora hay algo tan impresionante aquí: la manifestación de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Lo aclaró el apóstol Juan, lo que leímos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, hermanos y hermanas, todas estas escrituras, ¿qué sentido tienen? O sea, ¿por qué cizaña y trigo? Árbol bueno, árbol malo, fruto bueno, fruto malo. Se durmieron, entró el enemigo y sembró la cizaña. Vasos de honra y de deshonra. Por si fuera poco, vaya usted conmigo y abra el Evangelio según escribió Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Y yo quiero, por favor, que todos en el Evangelio de Juan veamos rápidamente lo que este siervo de Dios nos revela por el poder del Espíritu Santo. En Juan capítulo 8 vamos a encontrar nosotros una descripción detallada de los hijos de Lucifer. ¿Tiene San Juan capítulo 8? Bien, vamos a buscar el versículo, aquí está, versículo 44. Dice amén, ahí va. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, no se adelante a leer, porque así somos. Leemos y no nos paramos a detenernos en la escritura, y de repente se nos va la interpretación y el mensaje de la palabra de Dios. Vuestro padre, le dice Jesús a los fariseos, es el diablo. Padre, en este sentido, puede tener o una interpretación espiritual o una interpretación genética. Quiero decirles que los fariseos del tiempo de Jesús, casi todos, eran los que salieron del exilio de Babilonia. Esos fariseos eran usurpadores de los verdaderos fariseos que primero enseñaban la palabra de Dios, la ley de Moisés, en Israel. Pero estos fariseos llegaron y se apoderaron del poder, juntamente con Roma, lograron controlar políticamente y espiritualmente al pueblo judío. Pero a los fariseos que Jesús les dice, vuestro padre es el diablo, fueron los brujos de Babilonia que ya por generaciones habían nacido en Israel. Y Jesús les dijo, yo los conozco, vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando Noé, y esto se los voy a traer después, maldice a Cam, le dice, maldito seas Cam, porque has visto la desnudez de tu padre y ver la desnudez del padre. Esto se los voy a traer para la otra, y ahorita estoy diciéndolo rápido, así es que no me cuestionen con eso, hasta la otra enseñanza que lo demos. Cuando Noé maldice a su hijo Cam, le dice, maldito seas tú Cam, porque hay dos cosas: o violó a Noé,
porque vio su desnudez, y en la Biblia, según el capítulo 18, 19 y 20 de Levíticos, ver la desnudez del padre o de la madre es tener relaciones sexuales con él o con ella. Y aquí está el secreto de todo. Quiere decir que Cam o tuvo relaciones sexuales con su propia madre, y también no descarto el hecho de que haya violado a Noé. Por eso lo maldijo. Después vamos a ver esos textos, muy fuertes por cierto, los vamos a ver y investigar desde el punto de vista hebreo. Amén. Entonces, resulta que Cam, atentos, engendra a Canaán. Y Canaán, de Canaán, escúcheme bien, de Canaán viene Nimrod. De Nimrod descienden todos los filisteos. Por eso Dios en toda la Biblia le dice a Israel: ve y extermina a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a las mujeres. Termina con las aldeas enteras. Porque eran hijos del maldito Cam. Maldición genética espiritual a través de toda la historia. Por eso Israel los exterminaba, porque eran hijos del diablo. O sea, Dios no es malo, sabe lo que está haciendo, exterminar esa estirpe. Ahora, ¿quién fundó Babilonia? Nimrod. Cuando Israel es llevado cautivo a Babilonia, ahora curiosamente a Babilonia va cautivo el pueblo santo de Dios, siempre la línea de Caín interviniendo en la línea de Set, siempre. Entonces, cuando Israel es cautivado en Babilonia, allá comienzan una especie de fariseos que mezclaron la palabra con la brujería. Al último tenemos fariseos en Babilonia que son casi brujos. Muchos de ellos practicaban la hechicería. Hay otras historias extrabíblicas que nos lo afirman. Cuando Jesús llega y los mira, les dice: vuestro padre es el diablo. Y Jesús tenía y tiene la razón. Aleluya. Esto está fuerte. Entonces vamos por parte. Padre, aquí la palabra padre puede ser genética y espiritualmente, según el dato que les di anteriormente. ¿Correcto, hermanos? Bien, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cheque usted cómo nos va a trasladar el Mesías hasta el principio. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí o no? Cheque usted detenidamente lo que está diciendo el bendito Mesías. Alabado sea su nombre. ¡Gloria a Dios! Cheque lo que está diciendo. Está diciendo: él ha sido homicida desde el principio. Yo pregunto, ¿cuál principio? ¿Y en qué momento Lucifer, el diablo, mató a alguien? Ahora, el pasaje es espiritual, hermano. Ok, bien, vamos a decir que hay que interpretar el pasaje espiritualmente. Ok, el diablo es una criatura espiritual, ¿correcto? Entonces, si él es homicida, ¿a qué espíritu? Porque el asunto es espiritual. ¿Mataría el diablo a un espíritu? Los espíritus no mueren. Dice: vuestro padre es el diablo, él es homicida desde el principio. Ahora, ¿cuál principio? Dijimos Génesis, lo que sucedió allá. Todos sabemos aquí que fue Caín el que asesinó a su hermano, ¿sí o no? No fue Adán el que asesinó a Abel, fue Caín el que asesinó a Abel. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia vemos a Satanás espiritualmente asesinando a alguien? Si el pasaje lo vamos a tomar espiritualmente y decimos: no, es que Lucifer asesinó a alguien. ¿A quién asesinó? Yo pregunto, ¿a quién asesinó? No va a ser un espíritu, porque los espíritus no mueren. Está claramente diciéndonos Cristo que Lucifer era el homicida desde el principio. ¿Y cómo lo demostró? En la simiente de la serpiente, que fue Caín. Caín cometió el primer asesinato, el primer crimen de la historia de la humanidad.
La simiente de la serpiente asesinó a la simiente de Adán. ¿Está viendo? Si no es así, entonces alguien, verdaderamente alguien, tendría que decirme con fundamentos bíblicos a quién asesinó Lucifer en el principio de la creación que no fuera humano. ¿Ya ve? Entonces muchas veces las personas hablan por hablar. Hay pasajes que hay que investigar y cuestionar. Y como nosotros somos imperativos en esto, nos gusta, nos vamos a meter y vamos a profundizar en la Biblia. Bien, estamos entendiendo un poquito, ¿verdad? Según la Biblia, en 1 de Juan, capítulo 3, verso 9, dice: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él. O sea, la simiente de Dios está en el Hijo de Dios, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En otra ocasión Jesús dijo: serpientes, generación de víboras. Esto está fuerte. ¿Cómo van a huir del fuego del infierno? El infierno no es para los santos, los justos, ni los hijos de Dios, ni los benditos del Padre. El infierno es para los cabritos, para la cizaña, para el árbol malo y su fruto malo, para la simiente satánica. Para ellos está el infierno. ¿Por qué? Ellos recibieron a los ángeles caídos en Génesis 6, y ellos van a estar en el infierno preparado para los ángeles caídos que recibieron. Ellos van a entrar a ese infierno juntamente con los ángeles caídos que ellos recibieron, porque son hijos del diablo. ¿Se está comprendiendo? Hay mucha Biblia para hablar. Es más, tendría aquí más de 1 trillón de textos que ya se pasó, pastor. Bueno, vayamos por partes, hermanos, porque aquí vamos a entrar ya a la palabra de Dios, a fondo a nuestro tema de lo que es esta maldita simiente de la serpiente en Caín y su descendencia. Solo puse las bases para darles a entender a ustedes que definitivamente hay un sí y un no, un bien, un mal, una enemistad y una amistad. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¡Fuerte! Así es que váyase preparando, porque esto se empieza a poner bueno. Ok, Jesús ya nos ha revelado que muchos tienen como padre a Satanás. Ahora vayamos hasta Génesis. Yo le invito a que abra Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y vamos a leer detenidamente, por favor. Recuerden que en el capítulo 4 Adán y Eva, chequen ustedes. Bueno, aquí básicamente se va a demostrar la civilización o los comienzos de la descendencia, básicamente de los hijos de Adán. Pero cheque usted. Vamos a leer capítulo 4, verso 1. Amén. Voy a leer. Conoció. ¿Qué dijimos que era conocer? Es tener relaciones sexuales. Conocer en la Biblia, hermanos que no saben, o los hermanos más tiernitos, no es, ¿verdad? Como quien, hey, ¿cómo te llamas? Órale. Eso no es conocer, no es como quien llega a un barrio y conoció a alguien. No, en la Biblia conocer es tener relaciones sexuales. ¿Correcto? El término hebreo aquí conoció es yada, que implica la relación sexual. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ahí está, hermano. Mire usted, ahí dice que Caín es hijo de Adán. Bueno, el texto no demuestra eso. Venga, recuerde la clase que vimos, la enseñanza pasada. Eva ya viene con la simiente en su vientre y Adán se comió la sopa. Se tragó todas las palabras y las mentiras de Eva. Y ahorita se lo voy a demostrar con la Biblia. Aleluya.
¿Qué dijimos que dice la versión Reina Valera 1909, que estamos hablando la otra vez, que decía que la serpiente sedujo a Eva? Era una seducción sexual, ¿verdad? Bueno, ya no vamos a entrar a eso porque ya lo dije. Ya lo repitió como 5 veces, ya cállese, pastor. Soy repetitivo porque tenemos hermanitos nuevos, quiero aclarar eso. Hay que tener compasión de los hermanitos que apenas empiezan a crecer en las escrituras, y por eso soy repetitivo. Yo por mí me voy volando, ¿verdad? Y a nadie espero, me subo al tren y vámonos al avión, y el que pierda el avión y el que pierda el tren, pues allá él, ¿verdad? Pero no, pues no, tengo que ser repetitivo para aclarar en las enseñanzas a los nuevos, para que se les quede gran parte de la enseñanza. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dice, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después conoció. Ah, bueno. No aparece yada en hebreo. Están muy atentos. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Qué les parece, hermanos? Cheque usted el versículo 25. Génesis 4:25. Dígame si lo tiene. Mire lo que dice el verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. En otra versión dice, porque me ha dado otra simiente. Ahora, aquí, atentos, aquí hay 3 hijos y solamente 2 actos sexuales. Conoció a su mujer en el versículo 1, y en el versículo 25 conoció de nuevo. Entonces, en el versículo 2 debió haberse leído así: conoció de nuevo Adán a su mujer y dio a luz a su hermano Abel. Hubiera dicho eso, pero la Biblia es específica cuando trae misterios, y cuando Dios nos dice, aquí les dejo un misterio, ¿verdad? Es de ustedes descubrirlo. Esto es parte, la interactuación de nuestro Dios con nosotros. Más los que indagamos este tipo de versículos, que están tremendos. Quiere decir que Eva ya traía la simiente de Caín, habló con Adán, Adán comió de lo mismo y bebió del mismo engaño, se comió todas las palabras de Eva. Eva tiene relaciones sexuales con Adán y aparece Abel. Las 2 simientes están ahí. Repito, hay 3 hijos en este capítulo y solamente hay 2 actos sexuales. Si no es así, con la Biblia, que digan en qué momento Adán conoció a Eva para engendrar a Abel. Que digan, conoció y dio a luz a Abel. Así que digan, el hebreo, yadá, conoció. No tuvo relaciones íntimas en ese sentido, porque en realidad Adán había tenido relaciones la primera vez con Eva y había dado como fruto a Abel y no a Caín. Gloria a Dios. Y el versículo 25 nos dice que llegó Set de repente y sustituye a Abel, pero dice, conoció de nuevo. Y en Abel no nos dice ese caso. ¿Por qué? Porque la primera relación en realidad ya había sido Abel y no Caín. Bueno, vamos por parte, porque ahorita como que no tiene sentido lo que estamos viendo, pero se va a aclarar con lo siguiente. Chéquese usted entonces. Por eso el apóstol Juan nos dice, no como Caín, que era del maligno. Si asumimos entonces que Adán es el padre de Caín, estamos diciendo que Adán era el maligno. ¿Ya vio? Si Juan está diciendo que Caín era hijo del maligno, y si decimos con este versículo que Adán
fue el padre de Caín, entonces Juan nos está diciendo que Adán es el maligno. Y la Biblia no se contradice, armoniza perfectamente, pero somos en ocasiones un poco perezositos para escudriñarla. ¿Sí se comprendió esa parte final? Para no repetirla. Por lo tanto, Caín era hijo del maligno según Juan, y Abel tuvo que haber sido el primer hijo que tuvo Adán. Después vino Set y sustituyó, ¿verdad?, la ausencia de Abel. Gloria sea al Señor. Razones que nos hacen pensar que Caín no es hijo de Adán vienen en las siguientes. Vea usted que en la genealogía de Adán no aparece Caín como su hijo primogénito. Génesis capítulo 5, ahí mismo en Génesis capítulo 5, versículo 1, Génesis capítulo 5, versículo 1. Gracias a Dios porque hasta las genealogías nos da Dios para entender. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Set porque sustituye a Abel. ¿Recuerdan que lo mató? Pero en realidad, ¿a quién tuvo Adán según el capítulo 4, verso 1? Dice que concibió Eva y dio a luz a Caín. ¿Por qué no aparece como hijo de Adán, como primogénito en este capítulo? Señores, créanme que la Biblia no se contradice, ni se está equivocando. Nos está revelando un misterio impresionante. Nos está diciendo, porque Adán sabía, se dio cuenta que Caín era hijo de la serpiente, y el apóstol Juan lo aclaró, era hijo del maligno. Y Jesucristo nos dio base para decir, Él ha sido homicida desde el principio, vuestro padre es el diablo. Entonces vemos que el primogénito de Adán era Abel, pero como sustituye Set a Abel, entonces queda Set como la línea de simiente que traía Adán. ¿Se fijó? Ahora, si esto no es así como lo estamos hablando, yo, ¿verdad?, con mucha humildad me siento para escuchar la otra parte. Y esa otra parte, pues la he oído, pero repito, decía, pero es que se contradice Primera de Juan con el capítulo 4 de Génesis, y luego el capítulo 5 se contradice según tu explicación. No, pues se aguanta, ¿verdad?, porque es la explicación tradicional. No me aguanto, ¿verdad? No me aguanto las ganas, tengo que indagar, escudriñar las escrituras, porque en ella tenemos la vida eterna. Bendito Dios. Vea usted entonces, Set aparece como hijo de Adán en su genealogía, y Caín no aparece como su hijo. Y en la genealogía de Caín, bendito Dios por su palabra y por dejarnos escritos estos misterios, en las genealogías de Caín no aparece Adán como su padre, sino que Caín simplemente comienza en la tierra de Nod su historia. Bueno, aquí ya no me voy a meter a explicar, porque ya expliqué con quién se casó Caín, ¿verdad? Véalo en YouTube, ahí se lo recomendamos. Ahí tenemos esa enseñanza, que con quién se casó Caín, etcétera, etcétera. Y ahí tuvimos que hablar desde un punto de vista humano, porque no estaba hablando estos temas. No es porque no lo sabíamos, sino que ahí tuve que aclarar que Caín tuvo que casarse con una descendiente obviamente humana, porque sea lo que sea, Caín trae la humanidad de Eva, pero su simiente o genoma alterado es reptiloide. Cristo recogió la humanidad de María, pero la simiente fue por el Espíritu Santo. Ahora, yo no sé cuántos entienden eso. Eva le da la humanidad a Cristo, o sea, la naturaleza humana. María le da la naturaleza humana,
Pero el Espíritu Santo pone la semilla. ¿Por qué pone la semilla el Espíritu Santo? Porque todas las generaciones estaban pervertidas después del diluvio, genéticamente. Por eso José no podía tener relaciones con María para que naciera el Mesías, porque el semen, la semilla, la cera estaba contaminada. Por eso el Espíritu Santo pone la semilla, porque el santo ser que nacerá de ella será llamado Hijo del Altísimo. Por eso decimos que si Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene que ser Dios, porque trae naturaleza de Dios, porque es engendro de Dios. ¿Se comprendió eso? Por eso Él es Hijo de Dios. Es como yo, como humano, engendro otra criatura, pero trae humanidad, por lo tanto es mi hijo, ¿verdad? Es mi hijo porque su naturaleza es humana como la mía. Cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios, fue porque es engendrado con la semilla de Dios y por lo tanto es igual a Dios, según el capítulo 2 de Filipenses. Bendito sea el Señor. Ese es otro tema. Ya me estaba emocionando, pero dije, no, vamos por partes, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Estamos viendo entonces nosotros aquí, ese es otro misterio, digo. Bueno, esa es una revelación, pero gloria a Dios, amén, hermanos. Estamos viendo de a tiro, ¿verdad? De forma descarada cómo la serpiente a través de toda la historia nos ha llegado con este tipo de alteraciones. Bien, engendró a Set. Según este pasaje dice que Adán engendró a Set como su primogénito, que no fue Caín. O sea, hay preguntas que debemos de hacer, no quedarnos serios, ¿verdad? Hay preguntas que hacerle a estas personas que defienden y que dicen, no, Caín era hijo de Adán. Bueno, pues, o sea, era hijo de Adán. ¿Por qué en las genealogías no aparece como su hijo y el que aparece como primogénito, en este caso es Abel, siendo sustituido por Set? Ahora, ¿por qué Eva dice lo siguiente? Ella dijo, conoció de nuevo otra vez a Adán, a su mujer, y ella dijo, ella dijo, Él me ha dado de nuevo, o sea, Dios me ha bendecido con otra simiente. Me ha introducido de nuevo la línea santa, porque Caín había matado a Abel. La serpiente queriendo desaparecer a la línea donde iba a venir el Mesías, al menos humanamente, como está escrito en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¡Gloria a Dios! Fuerte el aplauso a su bendita gloria. Fuerte. ¿Le seguimos un poquito más? Bien, tenemos un tiempecito, gracias a Dios. Gracias al Señor por permitirnos este momento, amén. Bien, estamos entonces viendo que por qué aparece Set y no Caín. Porque Caín fue el primogénito según el capítulo 4 y de repente aparece Set. Claro que debió haber aparecido Caín, pero como Adán sabía que era un engaño por el que comió el fruto Eva, y ya les di base bíblica la vez pasada, un texto en Proverbios que decía que así come la adúltera, ¿verdad? Se limpia la boca y dice, no he hecho nada. Bueno, gloria a Dios. Seguimos leyendo entonces. Vea usted en Génesis capítulo 4, verso 17. Génesis capítulo 4, verso 17. ¿Lo tiene? Y conoció Caín, o sea, tuvo intimidad con su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este Enoc no es el Enoc arrebatado, porque el Enoc que es arrebatado al cielo es de la línea de Set. Por eso la Biblia nos está pintando, nos está dando dos líneas, una de Set y la otra de Caín. También en la línea de Caín existe un Enoc y existe un Lamec. Porque el diablo siempre quiere imitar a los hijos de Dios. Gloria a Dios. Y escucha lo que dice: la cual concibió y dio a luz a Enoc.
y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Sabe usted qué significa Enoc? El nombre Enoc significa dedicado, consagrado. El primer hijo de Caín, que trae el genoma, ¿verdad?, alterado, la simiente pues directa de la serpiente, el primer hijo es consagrado. Y aquí ya entra otro misterio que vamos a indagar un día. Entra la consagración del primer. ¿A quién? ¿Consagrado a qué o a quién? Exacto, no hay otra cosa nada más que a Satanás. Y no solamente eso, Caín se atreve a edificar una ciudad y le pone el nombre de su hijo a la ciudad. Esta ciudad será consagrada. Atentos, porque aquí inicia el misterio del mal y de todo lo que se desarrolla en el mundo, en sistema político, ¿verdad?, en sistema económico, en sistema religioso, etcétera, etcétera. Es por eso que yo siempre me voy a declarar antirreligioso. Soy libre porque Cristo me libertó, pero no soy un religioso. Prefiero la libertad en Cristo Jesús, quien liberta y sana, y que lo que su palabra diga eso sea, ¿verdad? Pero no vivir bajo la opresión y la asfixia de la religiosidad, porque eso puede conllevar a un cainismo. Bueno, ya no sé si dije un término más adecuado. Extendí lo de cainismo. Bueno, es parte de lo filosófico. Hermanos, veamos entonces lo que estamos leyendo. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Ahora, vea, vamos a leer para darle el sentido. Verso 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a un dedicado, a un consagrado. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad dedicación. Fue dedicada. En esa ciudad que había, la descendencia de Caín, ¿qué hacía? ¿Qué tipo de tierra era esa? ¿Qué maldición había ahí? ¿Qué manifestación diabólica había ahí? Esa ciudad, tengo mis serias sospechas que fue la que recibió a los ángeles caídos que alteraron de nuevo el genoma humano en el capítulo 6 de Génesis, donde nacieron gigantes llamados los Nefilim. Muy bien, no me deja esa mosca, hija de Caín. Por algo está ahí, yo creo que es un propósito del Señor también para que despierte más que uno, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien, verso 18. Y a Enoc le nació Irat, e Irat engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y escuche, verso 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Atentos aquí, fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, a Ada y a Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Atentos aquí, entonces, estamos en la línea de Caín, ¿correcto? Por eso, ¿verdad? De ahí sacan muchos de que no música. Ya ve, entiende un poquito por qué muchos no creen en la música, etcétera, etcétera. Pero bueno, viene la palabra revelada por Dios, todos los salmos escritos. Bienvenida sea la música que alaba y glorifica al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, porque también hay hijos de Seth, amén, que traen línea, gloria a Dios, en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Si estamos nosotros aquí ya viendo definitivamente, Lamec, escuche, es séptima, es el séptimo hijo, podríamos decir que es el séptimo hijo desde la serpiente. Si usted cuenta desde la serpiente, desde la simiente de la serpiente en adelante, Lamec llega a quedar como séptimo en la generación de Caín. Lamec es el primer hombre en la historia de la humanidad que toma para sí 2 mujeres.
En este momento la generación de Caín estaba en su máximo clímax de perversión. Cuando llega Lamec, usted va a ver el primer polígamo en la historia de la humanidad, es Lamec. Toma para sí 2 esposas. Y de ahí en adelante viene ese tipo de ideología, ¿verdad? No puedes con una. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Entonces, estamos viendo que en la línea de Caín, este séptimo hombre ya toma para sí 2 esposas, el primer polígamo en la historia de la humanidad. Ya hay una alteración de una manera increíble, satanista, totalmente incluido ahí, ¿verdad? La manifestación diabólica en las generaciones de Caín. Estaban a ese clímax. Luego, ¿por qué viene el diluvio? Y de las generaciones de Noé hablaremos después. Gloria al Señor. Estoy buscando aquí algo importante. Bien. Hay algo importante aquí. Cuando Dios en Génesis 3:15 nos dice: y pondré en enemistad, ¿qué dice? Vea usted, y pondré enemistad. Pregúntese, porque aquí vamos a entrar un poquito al huerto del Edén y lo que pasó ahí. Pregúntese usted por qué Dios está diciendo: y pondré enemistad entre Eva y la serpiente. ¿Por qué enemistad? ¿Sabe usted qué es enemistad? Es lo contrario a la amistad. Entonces, si Dios está diciendo pondré enemistad, es porque ellos tenían una amistad. Y aquí en China, en Rusia, ¿verdad?, en el Congo y donde quiera, el significado de amistad es afecto, amor, cariño. Por eso decía en la conferencia pasada de que Eva ya tenía amistad con la serpiente, porque no se asustó cuando ella habló, se comunicó con ella, ¿se acuerdan? Por eso lo decía, ya tenía ella una amistad, una especie de amistad. Entonces, por eso Dios está diciendo: pondré enemistad. Voy a poner enemistad entre tu simiente, tus generaciones y las generaciones de esta serpiente, ¿verdad? Bueno, poquito a poquito, pero vamos comprendiendo esto. Muy bien. Cheque usted, vamos a adentrarnos al capítulo 3 de Génesis. Vaya abriendo ahí la Biblia. Génesis, capítulo 3. Muy bien, Génesis 3. Y aquí en Génesis 3 vamos primero a leer este versículo 16. 3:16. A la mujer dijo, o sea, estas son las sentencias: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. ¿Y tu qué? Tu deseo será para tu marido. Otra vez, tu deseo será para tu marido. Y por tercera vez lo voy a repetir: tu deseo será para tu marido. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que ella deseara a su marido, había deseado a alguien más. Este es el misterio y es lo implícito del capítulo. Ahorita debe estarse preguntando muchas cosas, pero calma, pueblo, calma, con calma. Seguimos leyendo. Aquí están en el huerto, ¿verdad? Todavía no son expulsados. Dios los está sentenciando y los va a soltar. Ahora Dios dice: multiplicaré los dolores de tus preñeces. Eva, en primer lugar, no sabe qué es estar preñada, porque él está diciendo: la voz te va a doler cada vez que venga un hijo. Porque ya traía una criatura en el vientre que Dios con su ojo todopoderoso había visto, y era la simiente de la serpiente. Y por esa maldición de la simiente de la serpiente vienen los dolores. Santo Dios, esto se está poniendo medio bueno o muy bueno, gloria a Dios. Pero estos son los misterios, digo, por el canal, por ejemplo, que tenemos de Misterios de la Biblia al Descubierto, no es para cualquier persona, con todo respeto.
No es para niños inmaduros que entran, ¿verdad?, hoy en nuestras conferencias y se ponen a comentar de repente, ¿verdad?, X cosa. Es para gente madura, para gente que tanto respeta, que pone su postura de manera respetuosa, y para la otra gente que se adhieren a este sistema de interpretación, ¿verdad? No es para los niños, ¿verdad?, que apenas empiezan y ya con un texto piensan que lo saben todo. No. Aquí el sabio de los sabios es nuestro Señor. Que el Señor nos dé luz para la revelación en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¡Fuerte! Amén. Entonces, vengamos a la Escritura. Vean lo que dice el verso 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Eva se había enseñoreado de Adán, y Adán estaba sometido a Eva dentro del huerto del Edén. Esto no es nada en contra de las mujeres, claro que no. Ahora Cristo las libertó, Cristo les dio vida, Cristo las tiene ya coronadas de gracia. No se preocupe, estoy hablando de un punto en la historia de la humanidad. No se preocupe, usted es libre en Cristo. Pero vamos a retomar este tema. Eva se enseñoreó de Adán en el huerto, y Adán casi era, ¿verdad?, un muñeco de peluche que hacía caso a todo lo que le decía Eva. Por eso fue engañado de inmediato y comió de la misma ley activa. Entonces dice, si comió del fruto, se metió y tuvo relaciones con la serpiente Adán. No va por ahí. A la serpiente en primer lugar no le interesaba eso. La serpiente lo que quería era dejar preñada a Eva para poder multiplicarse, ¿verdad?, genéticamente y entremeterse en la humanidad. Lo que sucedió es que Eva lo engaña con su palabrerío, y ese hijo se lo achaca a él. ¡Santo! Bueno, ¿cómo se justifica, va, pastor? Bueno, pues, te repito, son misterios, no lo sé todo, pero me atrevo a meterme en estas cosas. Bien, vea usted, verso 17, por si no le queda claro. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Adán obedeció la voz de Eva y pecó. Dios puso un orden en la creación, no porque el hombre fuera más, pero Dios puso el orden de que el hombre es la cabeza. Amén. Es la cabeza. Puso un orden en la creación, pero Adán, tal parece, se le había sometido a Eva. Y ahora Adán estaba obedeciendo todo lo que decía Eva. Y Dios sentencia y dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ahora, debemos de notar algo muy importante. Vaya usted a 1 de Timoteo capítulo 2, verso 12. 1 de Timoteo capítulo 2, verso 12, porque la Biblia es un compendio que de Génesis a Apocalipsis armoniza perfectamente, y tenemos que interpretar la Biblia a la luz de otros textos para entenderlo bien. Amén. 1 Timoteo 2, 12 al 15 dice: así dice el apóstol Pablo, que él conocía todo este campo del que estoy hablando. Obviamente ya está más, porque yo soy un neófito ante esto. Dice Pablo: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero. O sea, ¿qué tiene que ver Adán en esto? ¿Qué tiene que ver Adán en esto? ¿Ya ve? ¿Se está fijando cómo la Biblia armoniza perfectamente? Dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, ya dije aquí, siendo seducida. Es lo que dice la versión antigua. La seducción cayó en el adulterio, incurrió en transgresión. La transgresión no es en sí pecado, según la teología que manejamos llamada martelogía, que es la doctrina del pecado. La transgresión es cuando traspasa los límites que Dios te pone. El pecado es una mancha. El adulterio
Una vez alguien se enojó porque dije, el adulterio no es pecado, es una transgresión. Si queremos utilizar un lenguaje educado, entramos en eso. Que al fin de cuentas concluimos diciendo, bueno, pues es pecado también. Pues sí, es pecado también, pero en realidad es una transgresión. ¿Se fijó? Entonces, qué tremendo es la palabra de Dios. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Ay, hermanas, no van a apedrear. ¿Pero qué está diciendo Pablo? El apóstol Pablo está siendo muy claro en esto, y luego todavía aplica, dice, pero se salvará engendrando hijos. Aquí yo voy a lanzar una pregunta. ¿La mujer engendra o concibe? Concibe, no engendra. Entonces, Pablo está diciendo, hey, la mujer predicará para salvar almas, hijos espirituales. Ya ve, son hijos espirituales. Esta es la obra que le encargó Dios a la mujer: evangelizar, predicar el evangelio, exponer la palabra de Dios. Pero enseñar es otra cosa. Estamos hablando, bueno, no vamos a entrar en esos temas. Enseñar, Pablo habla aquí de otro asunto, ese no es nuestro tema, para que no seamos, ¿verdad?, acusados de machismo, de bla, bla, bla. No, pero la mujer puede predicar. Amén. Enseñar es otra cosa. Tengo mis conceptos pero muy basados en esto, en la enseñanza y la predicación. Son dos cosas distintas. Muy bien, pero Pablo, lo que quiero decir es que va hasta el principio y dice, ¿por qué razón no le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre? Porque Adán había sido formado, pero en el huerto era otra historia. Adán obedecía todo lo que le decía Eva. ¿Es tuyo, Caín? Bueno, sí, ok, está bien, es mío. Sí, es tuyo, es tu hijo. Pero ya venía con el producto reptiloide. Cuando nació Caín, era el diablo en carne. Porque fue homicida desde el principio, mató a su hermano. Y todo aquel que hace lo mismo que Caín es hijo del diablo, dice el apóstol Juan. Ahora, estoy leyendo muchas escrituras. Ya, si esto no es suficiente, que me acribillen, está bien, ¿verdad? Está bien que me digan lo que me digan. Pero vea, al menos estamos dando, ¿verdad?, una interpretación para esto. ¡Gloria a Dios! Bien, en el verso 11 del capítulo 3 que estamos leyendo, vea usted cómo dice, el verso 11: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué tiene que ver una fruta literal con estar desnudo? Número 2, ¿qué tiene que ver un fruto literal, si fue un fruto literal, con que ellos se taparan sus partes íntimas? Taparse las partes íntimas indica algo más. No tiene sentido. ¿Qué tiene que ver un fruto literal, si hubiera sido literal, un fruto que comieron, con que Dios diga, multiplicaré tus dolores? ¿Qué tiene que ver eso? No tiene sentido. En la Biblia hay pasajes, hay algunos códigos secretos que nos revelan grandes misterios, pero hay metáforas, hay un lenguaje literal, simbólico, alegórico, profético. Y hay que interpretar lo literal con lo literal, lo figurado con lo figurado, ¿verdad? Y no mezclarlo. Entonces estoy siendo cuidadoso. Este es un asunto, yo ya lo expliqué la otra vez, hablé de las dos leyes activas en el universo, por lo tanto, que era el bien y el mal. Un día les voy a traer la clase, apúntele ahí, porque hay hermanos que me apuntan. Usted dijo que iba a enseñar esto, ¿verdad? Entonces apúntele ahí. Un día vamos a hablar del árbol del bien, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Un día lo traemos, para que usted se dé cuenta que no era un árbol literal. Si lo interpretamos así, vamos a tener que llevar muchos textos al error. Amén. Entonces, con calma. Gloria sea al Señor Jesucristo por esto. Estamos viendo entonces lo que le dice Dios al hombre.
Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Verso 12. Todo esto es código, son códigos. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente, la Nahash, me enseñó y comí. Oh, gloria a Dios. Bien, vamos nosotros entonces a entender por qué razón Adán estaba siendo enseñoreado por Eva. Cuando Eva llega, le cuenta su historia, Adán cae en su historia, y entonces Moisés, quien es el escritor de Génesis, trata de decirnos, fíjese bien, trata de decirnos implícitamente lo que sucedió, pero a la vez, con mucha sabiduría, codifica las cosas. Porque esto lo vemos a través de toda la Biblia. Codificación, hay metáforas, hay figuras, sí o no, hay alegorías, entonces hay asuntos proféticos, hay muchas cosas que tenemos que indagar, pero aquí claramente Moisés nos está tratando de dar luz y a la vez nos deja en misterio para que entendamos de una o de otra forma estas cosas. Gloria sea al Señor Jesucristo. Muy bien, llega el diluvio. Ya para ir concluyendo, extermina toda la descendencia de Caín, termina con todos los hijos del diablo, que eran los hijos de Caín, simiente reptiloide, en todas sus generaciones. Llegó el diluvio, al arca se sube un hijo de Set, de la línea pura que venía de Adán. Al arca se sube Noé, ¿sí o no? Y dice el apóstol que 8 personas fueron salvas, o sea, libradas del diluvio. Pero la Biblia nos aclara claritamente así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios anduvo Noé. Esto está en Génesis 6:9. Aquí está hablando de Noé, no está hablando ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de sus nueras. Está hablando de Noé. Es Noé el justo y el perfecto. Por eso aclara el texto 2 veces. Noé, siendo justo y perfecto, caminaba con Dios. Noé, dice la Biblia, mas Noé halló gracia. No dice la esposa de Noé. ¿Quién era la esposa de Noé? ¿Estarán atentos para la otra? ¿Quién era? Nos basamos en algunas tradiciones judías también. La tradición judía dice que la esposa de Noé era nada más y nada menos que la nieta de Caín, Nama. La nieta de Caín llegó a ser la esposa de Noé. Escuche, voy a volverlo a repetir, no lo dice el pastor Montaño, lo dice la tradición judía, y un libro que tienen los judíos que se llama el Zohar. De hecho, en el colegio yo impartí un poco de literatura judía en una ocasión, el alajá judío, el Talmud, parte del Talmud, la Midrash, y lo que viene siendo el Zohar y todos sus libros misteriosos que tienen. Pero el Zohar afirma que la esposa de Noé era y estaba poseída por un demonio primigenio, o sea, un demonio antiguo. Por Noé se coló, ¿verdad? La esposa que, según la tradición judía, viene de la descendencia de Caín. En el arca, entonces, tomando como el Zohar como base, esto no lo dice la Biblia, lo aclaro, ¿verdad? Contundentemente no lo dice las Sagradas Escrituras. El Zohar y las tradiciones judías dicen que en el arca ya iba esa mujer, que era esposa de Noé, y que al bajar del arca, por eso cuando Cam, el hijo de Noé, dice, vio desnudo a su padre. Yo les voy a traer esta enseñanza, pero impresionante.
La maldición de Cam, la vamos a poner, pero es impresionante lo que sucedió. Que Cam es capaz de haberse acostado y tener relaciones sexuales con la esposa de Noé, lo cual significaba como si hubiese tenido relaciones sexuales con el propio padre, según Levítico 18 y 19. ¿Por dónde se fue el genoma alterado, la simiente de la serpiente? Bueno, hasta aquí los voy a dejar. Les voy a dejar solamente ese dato, ¿verdad? ¿A quién engendró Cam? A Canaán. Canaán. ¿Y de Canaán qué vino? Bueno, de Canaán viene Nimrod. Nimrod establece Babilonia. Babilonia se expande. El nacimiento de las religiones, de las sectas, de la brujería, de la hechicería, del ocultismo. Ahí comienza la adoración a los demonios, absolutamente todo. Los filisteos, contrarios al pueblo de Israel. Y luego termina la Iglesia Católica Romana siendo parte de los hijos de Caín, con mayúsculas. ¿Cuántos alaban y glorifican al Creador?